que el incorporarlas en una norma de ordenamiento territorial puede generar confusión. Hablan incluso de incorporar mecanismos para hacer planes de ordenamiento territorial en territorios comunales, cuando sabemos que las comunidades campesinas o nativas son autónomas en el uso de su territorio. Entonces tendríamos también ver cuál es el nivel de detalle que queremos en una ley de ordenamiento territorial. Considero que, por ejemplo, en el caso del proyecto de ley el 441, ha tratado de ser bastante específico y buscando este nivel de especificidad ha mezclado algunos conceptos e incorporado nuevos conceptos que merecerían una regulación especial. Los tres proyectos de ley hablan en algunos casos del incumplimiento, por ejemplo, de los planes de ordenamiento territorial, sea local, sea nacional o sea regional, implica sanciones, pero no se especifica de manera clara cómo van a ser estas sanciones. Habla de sanciones administrativas, habla de sanciones penales, entonces es importante regular eso también de manera específica. No se habla en ninguno de los tres de manera clara cómo se van a solucionar las controversias. Se dice que pasarán a un comité técnico en el caso de un proyecto de ley. En otro proyecto de ley se habla de priorización de usos. Primero es el uso de vivienda, después es el uso ambiental, posteriormente viene el uso productivo y después de aprovechamiento de recursos no renovables. Entonces es también importante tener en consideración. Y creo que uno de los puntos más saltantes, y que reitero, es que se está mezclando mucho el tema de ordenamiento territorial con el otorgamiento de derechos. Es importante tener en consideración el proceso de descentralización. Los gobiernos regionales tienen competencias establecidas, pero hay competencias claras que han quedado en el gobierno nacional. Entonces no podemos mezclar o priorizar uno u otro sobre las diferentes políticas que se vean en el marco del Estado. Por ejemplo, hay un proyecto de ley, ahorita no recuerdo específicamente el número, que habla del otorgamiento de derechos mineros e hidrocarburos y la nulidad de estos ante su incompatibilidad con los planes de ordenamiento territorial. Planes de ordenamiento territorial regional, el nacional o el local. Entonces son temas que también se tienen que tener en consideración, y estas propuestas o temas que se están planteando deben verse de la mano de las modificatorias normativas correspondientes que se van a querer, porque si bien es cierto que los tres proyectos dicen modifíquese las normas que se contrapongan, tendría que hacerse un análisis bien claro de cuáles son estas y qué se puede modificar por esta ley, qué necesita otro tipo de una ley orgánica, que se está modificando. Ese análisis tendría que hacerse de una manera bien clara, sin mezclar conceptos, diferenciando bien claro, lo repito nuevamente, el otorgamiento de derechos, viendo el tema de autonomía para el caso de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, ver el caso de los gobiernos locales, los planes de acondicionamiento. Ahorita hay un tema muy fuerte con los gobiernos regionales, y es el tema de que ya la mayoría ha efectivizado sus competencias en lo que es la formalización de la propiedad rural. Entonces eso también tiene que ver en la forma como se maneja. Hablan en un proyecto de ley incluso de áreas agrícolas protegidas, categorías nuevas que no están en el ordenamiento. Entonces, consideramos que una propuesta de ley de ordenamiento territorial debería ser como una ley bastante clara en competencias, principios, objetivo, y dejar para una reglamentación posterior los temas más menudos y de cuáles son los mecanismos de articulación. La siguiente, creo que son las dos siguientes, la tercera. Yo hice un pequeño resumen, y me imagino que ustedes ya lo conocen, de la base legal, de cómo estamos ahora, de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, donde se especifica cuál es el rol que sigue el Ministerio. La siguiente, por favor. La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, la Ley General del Ambiente. Hay un tema que también hay que tener en consideración,
y es que ya lo dijo Manuel, tenemos la experiencia de las áreas naturales protegidas y el sistema.